Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la cuarta y penúltima exposición de el nivel del amor por alcanzar, de la serie Virtudes Divinas para su Iglesia. Hoy nos vamos a adentrar en 7 cualidades que tiene el amor. O digamos, hermanos míos, rasgos positivos del amor a nivel divino, que desea el Altísimo se manifieste en nosotros cuando ejercemos el acto de amar, de hecho, en relación con todas sus criaturas, ¿no? Cualidades que en su máxima expresión en este mundo solo se dio en Jesús, el Cristo, así que si fallamos en algo, hermanos, no nos flagelemos, ¿ya? Porque imitar al Altísimo nunca va a ser tarea fácil, pero eso sí, sigamos intentándolo. Amar imitando al Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, con los rasgos positivos que trataremos, en sí, escuche, es un mandato. Y sobre este tema recordemos, el Altísimo nunca nos pedirá algo para lo cual Él es profesamente, sobrenaturalmente, ya nos ha capacitado. Y esto se dio, como reza Romanos capítulo 5, versículo 5 en su segunda parte, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. De parte nuestra, como colaboradores de la divinidad, hay 2 factores que se nos pide hacer. Primero, aceptar ser educados por la palabra. Aceptar ser educados por la palabra. Y segundo, ser correctos discípulos, que implica poner en obra las indicaciones escriturales. Repito, sabiendo de antemano que ninguno de ustedes ni el predicador, ya, somos perfectos. Ojo, nuestro Señor y Salvador nunca nos ha pedido perfección, pero sí un sano intento, ya, por colaborar con Él, en este caso, en la construcción de nuestro carácter. A su vez, para cerrar esta parte introductoria, recordemos otro concepto que hemos hecho repetitivo a lo largo de toda esta serie, que el amor nunca falla, pues en esencia y absolutamente en todas y cada una de sus partes es divino. Lo que puede fallar es el acto de amar que nos ocurre a nosotros, sus criaturas. Hermanos, sin más que agregar en esta parte introductoria, busquemos 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. Una vez que lo ubican, se ponen de pie. Con excepción de los que están delicaditos. Bueno, ni vuelta a quedar. La palabra de tu Señor dice así. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todos a mi voz leamos el versículo 7. 1, 2, 3. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy reunidos comprenden a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar el Evangelio. Bendito Padre, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé,
permita que lo que he investigado, lo que he plasmado en esta prédica, Señor, que usted lo sabe. Señor, cale hondo en nuestro corazón para poder mejorar nuestras actitudes de amar a los demás. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro hermano en Cristo, David Gusit, en forma muy acertada, cuando comenta 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, ¿ya? Escribió así. Ahora, voy a volverlo a leer. Capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Escribió así. Aquí apreciamos palabras de acción, no conceptos etéreos, sino palabras de acción. Pablo, hermanos míos, no está escribiendo, es su comentario, ¿no?, acerca de cómo se siente el amor, ¿ya? Él está escribiendo cómo se ve el amor en la acción. El verdadero amor, escúcheme, no se demuestra con palabras bonitas. El verdadero amor se demuestra por medio de la acción. Fin de su comentario. Nuestro hermano MacArthur, ya en la presencia del Señor, si no me equivoco, del año pasado, a mi criterio fue muy acertado cuando trató esta porción escritural. Textualmente escribió lo siguiente: el propósito del apóstol Pablo no fue simplemente instruir a los corintios, sino intentó cambiarles sus hábitos de vida. Fin de su comentario. Iniciemos nuestro análisis, hermanos míos, con el significado de la primera cualidad descrita en el versículo 4. ¿Cuál es? El amor es sufrido. Ya sabemos, ¿no? Lo que en castellano leemos amor implica en el griego koiné la siguiente figura literaria: un festín de amor. Un festín de amor. Usted sabe lo que ocurre en un festín, ¿no? Todo es maravilloso, ¿no es cierto? Y aunque resulta paradójico en este sistema de cosas amar con calidad de un festín de amor, le producirá en quien así haga en algún momento dolor. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Hermanos, son cosas que nunca deberíamos olvidar. Por ejemplo, nunca nadie nos ha amado como Jesús. Sin embargo, y usted lo sabe, le pagamos causándole dolor. Le pagamos causándole dolor. Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960 en castellano, es sufrido, es, en el griego koiné, se aprecia el vocablo macrotumio, que también se traduce paciencia. Mediante una de sus raíces idiomáticas, que son dos, podemos identificarla como una pasión positiva que perdura. Si nos abocamos a la construcción gramatical, macrotumio es un verbo presente activo indicativo, o sea, estamos ante una acción que inicia en el hoy y se prolonga progresivamente hacia el mañana. Como acción personal por realizar, debemos cultivarla, porque recuerden, hermanos míos, que las virtudes de Cristo, ¿ya?, nos han sido puestas como semilla y depende mucho de nosotros que las cultivemos. Debemos intentar ponerla en obra. Aquí no hay que estoy enfermo, que ya tengo mucha edad, que sufro de tal cosa. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. ¿Y por qué le digo que debemos intentar ponerla en obra? Porque sí podemos hacerlo. Porque Dios ya la ha depositado en nosotros, esta calidad de amor. ¿Y dónde? En nuestras relaciones interpersonales, en pocas palabras. Escúcheme, por favor, porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Pacientes en el hoy y que se prolongue al mañana, mejorando, intentando que mejore más y más como una
pasión sana, enamorémonos de ser pacientes. Una pasión sana. Y creo que todos sabemos que esperar de otros que hagan lo correcto muchas veces nos hace sufrir. ¿No? No hagamos sufrir a nuestros seres queridos. Pero esa es la realidad. Muchas veces esperar que hagan lo correcto nos hace sufrir. El amor verdadero, si bien es cierto, produce una inmensa satisfacción, pero siempre atrae dolor a quien lo manifiesta. Pues, ¿saben por qué? Porque cuando yo amo y usted ama como Cristo quiere que amemos, hacemos sacrificios por el beneficio de la persona amada. O sea, si usted no se sacrifica por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por el hermano en Cristo, por el incrédulo, usted no está amando con el amor de Cristo. ¿Y qué más aprendemos? Aprendemos a saberlos soportar, a saberlos esperar. Y todo es cuestión de cultivar esta forma de amar. Una consecuencia nada agradable de esta forma de amar es cuando los que no son de nosotros nos ven como tontitos, ¿no? Y no es que no entendamos su viveza. Hermano, yo entiendo la viveza de todo el mundo, ¿eh? No, la verdad es que porque soy cristiano me he vuelto tontito, ¿ya? Y yo creo que usted también. No es que no la razonemos, sus vivezas. No es que nos hemos convertido en presa fácil, sino que ahora, ya en Cristo, soportamos más sus incoherencias, sin incendiar la pradera con respuesta iracunda, como probablemente sí lo hubiéramos hecho antes de ser discípulo de Cristo. Y acá está la clave, ser discípulo de Cristo. Porque si usted no está aceptando ser discipulado, si usted no está aceptando ser educado, hermano, usted puede ser creyente, podrá ser nacional, pero no es discípulo de Cristo. Y ahí es porque a veces no podemos tener nunca paciencia con nuestros seres amados, por ejemplo, o con hermanos que presentan incoherencias, ¿no? O con las personas que verdaderamente nos quieren hacer daño. Si nota que en usted algo de esto está pasando, hermano, no decaigamos, porque alguien así nos está catalogando. Tontos, lerdos, que han lavado la cabeza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y saben por qué? Porque esto es guerra psicológica. Los que así nos tratan no saben, pero detrás de ellos está el gran titiritero que nos hace la guerra psicológica. Yo no me he vuelto tonto para nada, hermano. Sino que mi forma violenta que era antaño tenía, de guerrero, se ha apaciguado. Porque aprendemos a tener paciencia, a saberlos esperar, aprendemos a soportarlos. Aprendemos a soportarlos. Un consejo, más bien alegrémonos, pues quien así le esté aconteciendo se está pareciendo al Señor, que siempre tuvo todo muy claro. Sin embargo, recuerde, hermano mío, si se nos manda a imitarlo, Él nunca regresó un ataque, por lo contrario, sufrió por amor, por toda la humanidad, lo que lo condujo a la cruz del Calvario. Ese es amar. Y a medida que nosotros crecemos, hermanos míos, podemos experimentar paciencia con nuestros seres queridos, con los hermanos en Cristo, aún con las personas que nos atacan. Busque 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. La primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 23. ¿La tenemos, hermanos? Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Escúcheme, por favor.
el que ama correctamente a nivel de Cristo, sí puede pedir justicia, pero venganza jamás, ¿ya? Por eso, escúcheme, por eso es necesario que seamos cultos en las cuestiones de Dios. Por ejemplo, en este caso en particular, cultos para apreciar la diferencia entre justicia y venganza, porque muchas veces lo que hacemos no es justicia, es venganza. Y a veces no sabemos porque, bueno, no dejamos ser discipulados. ¿Ah? Pedir justicia no es perder la paciencia. Vengarse sí, pues quien se venga no está esperando pacientemente la justicia de Dios. Repito, por eso es necesario dejarnos alimentar por conceptos, doctrinas, ejemplos bíblicos. Recordemos hasta el cansancio, hermanos míos. Quien ama correctamente se niega a pagar mal con mal. Así que cuando alguien le hace algo y usted reacciona con... ¿Sabe lo que usted está haciendo? Está pagando mal con mal. Está quebrando una cualidad de amar que usted sí lo puede hacer y yo también. Pero vuelvo a repetir, no se flagele mucho, ¿ya? Porque si usted está orando al Señor, si usted está leyendo las Escrituras, si usted intenta imitar a Cristo, también le va a suceder eso. Pero qué triste es cuando sé la forma para crecer en la virtud de Cristo y no la realizo. Hermanos, tengamos cuidado. Sumo cuidado. Porque Dios a todos nos va a pedir cuenta en algún momento. Si no es en esta vida, va a ser en la venidera. Si no es en esta vida, va a ser la venidera. De ahí que hay veces muchas cosas no suceden, ¿no? Y nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, porque tu padre quiere que cambie de actitud. Porque mi padre quiere que yo cambie de actitud. Por esta forma de amar, en magnitud divina, por ejemplo, es que la humanidad en su totalidad, de la cual formamos parte, por más que usted lo sabe, que abunda en maldad, ¿ya? Y recordemos, en primera instancia, todo pecado es contra Dios, sin embargo, no somos destruidos y aún nos da tiempo de arrepentimiento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En lo particular, uno y uno, ¿ya? Es por la divina paciencia, por la cual usted y mi persona, cuando hacemos alguna maldad, no somos ipso facto consumidos. Y permítame un sano consejo, escúcheme, ¿ya? Escúcheme creyente. No abusemos del amor divino. No abusemos de su paciencia, porque yo le aseguro, Dios no es ni buenito ni tontito. Es perfecto en su forma de amar. Y si nos ama, porque usted o mi persona somos sus hijos, nos va a disciplinar, tenga cuidado, porque Él no va a fallar como padre. Ahora, ¿cómo disciplina Él? Yo no sé. Yo no estoy en el consejo de Dios. Y usted tampoco, porque Él no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. La siguiente idea expresada en el versículo 4, que debemos considerar para imitar la forma en que Cristo nos ama, repito, porque sí podemos hacerlo, está en relación a la segunda acción escrita. El amor es benigno, ¿ya? Es benigno, en el griego koiné corresponde a la palabra gestuomani, ¿ya? Un amor moral sumamente útil, que se expresa en benevolencia, que implica bondad, comprensión, generosidad, que no busca lo propio, sino el bien ajeno. Qué maravillosa es esta forma de amar. Ahora, vuelvo a repetir, si usted está renegando, molestándose con los demás, porque algo le molesta, está buscando su bien, ¿ya? Y no está manifestando este amor, ¿ya? Porque este amor implica bondad, comprensión, generosidad, que no busca lo propio, sino el bien ajeno. Gestuomai es un verbo griego presente activo indicativo que indica
una acción en curso y, como todo lo presente en griego, una acción continua. Ojo con lo que voy a escuchar. No implica ningún tipo de cálculo para ganar algo, ¿ya? ¿Ya? Porque amar a la manera de Cristo que se está versando, cuando amamos como Él, no buscamos beneficio propio. ¿Ya? O sea, no nos volvemos conversantes en esto, ¿no? Me va a portar bien para que ella me dé esto. Me voy a portar bien para que cambie. No. Ahí está pensando en su propio beneficio. No, pues buscamos beneficio propio. Por lo siguiente que voy a escuchar es una verdad imposible de ocultar. Explico. Si bien es cierto, no buscamos beneficio propio, pero por esta forma de amar, aunque la contraparte humana nos pague mal, si nosotros amamos bondadosamente, ¿ya? Generosamente, ¿ya? Comprendiendo a ese ser, Dios nos va a bendecir, porque quien lo imita tiene su paz, tiene su aprobación, y no hay nada que produzca mayor bendición que obedecer la visión de vida que Él nos ha entregado. Colosenses capítulo 3, versículo 23 a 24. Hermano, este tipo de conjugación también puede indicar una acción reflexiva que redundará en favor nuestro, pero ojo, ¿no? O sea, es la acción en sí que produce beneficio nuestro, pero no es que nosotros lo busquemos, ¿ya? Sostengo, hermanos míos, hasta el cansancio, que quien ama de esta forma viene a ser el primer beneficiado, por lo que estoy explicando. No buscamos beneficio, pero la regla de Dios es así. Yo soy el primer beneficiado cuando tengo paciencia, cuando comprendo las incoherencias, ¿ya? Cuando soy bondadoso pese a que me están metiendo una cachetada. Interesante, hermano. Qué maravillosa forma de amar. Así nos amó Cristo. Y así Él quiere que nosotros nos comportemos. Pongamos las barbas en remojo. Son excusas humanas, ¿ah? Son excusas humanas. Que todo me está yendo mal. Son excusas humanas. No comprenden porque yo ya soy anciano. No, hermano. No. ¿Y saben por qué digo cuando usted se da cuenta que son excusas humanas? Porque usted se da cuenta. Y cuando se da cuenta y se es hijo de Dios y no se acerca a pedir perdón, esas son excusas humanas. ¿Está bien o no? Porque recuerden que Dios nunca nos pide perfección, pero nos da la doctrina correcta para cuando equivoquemos, regresemos al camino correcto. Y el camino correcto, el camino del triunfo, siempre está en humillarnos y hablar con verdad. Así que, por angas o por mangas, la doctrina y la práctica de Dios es perfecta. Por angas o por mangas. Primero, por la paciencia, no nos vengamos de los que nos hacen mal. Y en la práctica nos están tratando como enemigos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto puede suceder entre esposos, ¿no? ¿No? Tu esposa o mi esposa me trata mal o yo la trato mal, y el que es recepcionado de ese mal no se venga. Cuando eso ocurre, está amando como Dios manda. Y segundo, por la benignidad, ¿no? La acción se prolonga y bondadosamente buscamos hacer el bien, ¿ya? Entonces, a veces confunden, ¿no? Dice pisado, ¿no? Pisado, ¿no? La mujer está que grita todo y el hombre agarra y se pone a hacer las cosas, porque regresar mal con mal, ¿saben qué es? Es agarrar e irse de la casa, gritar, pelear. Pero cuando el mal te lo quiere regresar con bien, a veces tenemos que tenemos que discernir. A veces no quiere regresar el bien, ¿no? Y nosotros seguimos en las 13, ¿no? Y al revés también los hombres. Y también en las iglesias. Y también en el trabajo. Y tenemos que aprender a amar como Cristo nos amó. Por la benignidad la acción se prolonga y bondadosamente buscamos hacer el bien, aún a los que nos está haciendo daño. Y usted dirá, pastor, busque. Claro, lo que usted va a leer ahorita, vamos a leer, es una cosa bien fuerte.
de verdad, de verdad, de verdad, no he llegado a este nivel. Y ojalá que usted lo haya hecho. Mateo 5, capítulo 40. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, el Señor le dio estas indicaciones a su discípulo. ¿Ya? Fue fuerte estas indicaciones, dice. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Interesante, ¿no? No solo no se venga, ¿no? Sino que le hace bien al que aparentemente está abusando. No, sí está abusando con nosotros. Pero esta es la forma de amar que el Señor dijo que nosotros podíamos hacerlo. Estas 2 formas de amar, ¿ya? Con paciencia y con benevolencia, están activas en la salvación que se nos otorgó a nosotros los seres humanos. Seres humanos, por ejemplo, en mi caso, sumamente vil, ¿ya? Yo he sido sumamente vil. En mi pasado, fácilmente un enemigo del Altísimo. Sin embargo, por igual me salvó y me convenció de cambiar de estilo de vida, ¿ya? Leamos Tito. Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Acaso Dios me salvó porque yo estaba haciendo algo bueno, hermano mío? Yo recuerdo, hermano, el momento, yo recuerdo muy bien el momento en que Dios me alcanzó con su misericordia. Estaba haciendo completamente mal las cosas, ¿ya? Me tuvo paciencia, no me fulminó, ¿no? Y llegó un momento en que me salvó, con mucha bondad, con mucha bondad. Proverbial su paciencia para con nosotros y bendita e insuperable su bondad para con nosotros. De otro lado, hermanos míos, cuando un creyente sufre calladamente por lo demás, esa paciencia, macrotumia, muchas veces no es notada por dicho sujeto, pues muchos ya no tienen sensibilidad necesaria para darse cuenta cuando alguien se está sacrificando por ellos, ¿ya? Pero cuando amamos benévolamente y estuami, hermanos míos, y continuamos así, prolongándolo, dicho sujeto sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Y esto puede ser lo que los ayude, hermanos míos, a que derritan ese duro corazón. Ese duro corazón. Por ejemplo, para evangelizar forzosamente se necesita enseñar el plan de salvación. Pero testificar amorosamente de Cristo prepara el camino en todo nivel. Qué grato es este tipo de evangelismo. En el mismo tenor, por ejemplo, se escribe, no lo busque, escuchen, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 2, en la versión La Palabra España, ¿ya? Por eso escucho, no está en nuestra versión. Dice, también vosotras mujeres, ser respetuosas con vuestros maridos, para que vuestra conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de la salvación. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que una mujer, pues, ¿no? Creyente comete pecado al casarse con un incrédulo, o
que simplemente se casó, los dos incrédulos, y ella recibe a Cristo y él no es creyente, el Señor le dice, si son reacios al mensaje de la salvación, entonces demuéstrale el amor de Dios, no con tus palabras, Cristo te ama, cambia, pero ¿por qué haces eso? No, dice, demuéstraselo con hechos. Repito, cuando amamos con hechos, preparamos el camino al Señor Jesucristo, pues comportándonos con otros bondadosamente, comprensivamente, generosamente, sin buscar beneficio propio, ¿ya? Produce 1001 bendiciones. Miren, yo he conocido y he tratado matrimonios, que la mujer venía, la traía algún creyente, y me decía, pastor, yo quiero cambiar en mi matrimonio. Qué bien. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, le explicaba, ¿no? Ya, pastor, ya. Y de repente, no sé, el Señor lo traía también a su esposo, pero regresaba a las andadas. Y ya negaba, ¿no? Y cuando le hablaba a la esposa, me decía, no, ya para qué voy si mi esposo no quiere cambiar. O sea, ¿por qué estaba cambiando? Por un beneficio propio. ¿Ya? Entonces, eso no es amor, eso es conveniencia. ¿Ya? Cuando usted quiere apoyar la obra de Dios y cuando quiere amar correctamente, no busque su beneficio. El beneficio se lo va a dar Dios. Nosotros simplemente amemos de esta forma. Amemos de esta forma. Porque así preparamos el camino del Señor Jesucristo. Y se produce así 1001 bendiciones. Le voy a dar un relato, ¿ya? Que yo no tengo por qué dudar que sea cierto. Pero hace años lo leí y bueno, lo intenté volver a ubicar y no lo logré, así que como lo tengo aquí, se lo voy a entregar. Cuentan que en el interior de los Estados Unidos, muchísimos años antes, había una iglesia en un pueblo antiguo que contaba entre todos su pueblo con un habitante antiguo, de mucho prestigio, pero que nunca había pisado la iglesia. Y se volvió un reto congregacional, ¿no? Pastor tras pastor, evangelistas tras evangelistas que llevaban a esa iglesia, lo visitaban, él lo recibía, pero nunca él tomó decisión por Cristo y nunca llegó a ir a las reuniones eclesiales. Salía ese pastor, venía el nuevo pastor, le contaban el hecho y el hombre hacía su mejor esfuerzo en Cristo. Pero no en camarones. En esa circunstancia, ya cuando este hombre ya era anciano, o seguía manteniendo un buen prestigio del pueblo, llegó un nuevo pastor que se presentó en la casa del susodicho y simplemente se presentó, lo saludó y se presentó como el nuevo pastor, ¿no? Y alabó su casa y dijo que parecía que necesitaba algunas reparaciones, ¿no? Y él, sí, ¿no? Es que ya estoy viejo y usted sabe, ¿no? Bueno, sí. Y bueno, se despidieron muy cordialmente, calabaza, calabaza, cada uno a su casa, ¿no? Y una mañana el anciano escuchó un ruido fuera de su casa, salió y era el pastor arreglando y pintando la cerca. Otro día lo vio podando el jardín y después de un tiempo, cuenta la historia, que se presentó a su casa, le tocó la puerta y le dijo, ¿te acuerdas que hablé que a tu casa le falta una buena pasada de pintura? Pero yo no tengo para pagarle. ¿Pero qué he dicho que me pague? Déjame nomás, no te molestes que voy a cantar. Y él comenzó a pintar la casa. Y escena tras escena se repitió durante mucho tiempo, pero nunca le volvió a hablar de Cristo, ni lo volvió a invitar a la iglesia. Al paso de un tiempo, este pastor tuvo que viajar fuera del pueblo por una urgencia familiar. El anciano se enteró y pensó que ya no iba a regresar. Y no recuerdo de la historia cómo fue nuevamente el encuentro entre ambos, pero sí que el anciano, pensando que ya se iba el pastor, le reclamó, diciéndole, ya te vas y nunca me has hablado de Cristo, ni me has invitado a la iglesia a escucharte predicar. Repito, maravillosa forma de amar. Maravillosa forma de amar. ¿No, hermanos míos? Todos fallaron, porque hablaron y hablaron. Y él le demostró amor con sus acciones. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿A usted alguna vez le han dicho esto? Si le han dicho, póngase súper contento. A mí una vez me lo dijeron. Una vez una ancianita
me dijo, si tú eres así, ¿cómo será el Señor Jesucristo? Ahora sí quiero recibirlo a Él como mi Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Hermanos, maravillosa forma de amar. Maravillosa forma de amar. La tercera forma de amar en positivo se encuentra en el versículo 6 en su segunda parte. Ahí se escribe así: se goza de la verdad. Ahora, forzosamente aquí tenemos que ver una antípoda que representa una forma incorrecta de interactuar para un creyente. Estamos revisando 7 formas de amar que están en positivo. Si Dios lo permite, el próximo domingo revisaremos las otras 8, ¿ya? Pero aquí forzosamente tenemos que agarrar la antípoda, que Pablo doctrina como una acción que no debería ocurrir en ninguno de nosotros. ¿Cuál es? Que no se goza de la injusticia. O sea, el que ama no se goza de la injusticia, se goza en la verdad. Y como están en el capítulo 7, de hecho que es una antípoda. Forzosamente es un concepto antagónico. En ambos casos, hermanos míos, notamos que se habla de gozo, ¿ya? En el griego koiné, la palabra jairo, que implica una alegría sosegada, no ruidosa. Quien ama como Cristo lo hace, no se goza en las injusticias. Y para esta idea en castellano, el vocablo del griego koiné, por injusticias, adikia, que se refiere a una injusticia legal o a un acto moralmente malo. Ojo, Pablo no les está hablando a los corintios para que cambien una actitud en ellos, ¿ya? Con respecto de sus actividades juristas, politólogas, sino está intentando que se adecúen moralmente a la justicia que a Dios le agrada. Por tanto, si bien castizamente adiquía, ¿ya? Por la gramática, podría referirse a cualquier acto jurídico y o político. Repito, aquí lo que se está impulsando es que hagan las cosas en base a la justicia divina. Por tanto, el amor que se goza de la verdad no se refiere a verdades a secas, sino que se goza en las verdades morales que descienden de la palabra del Señor. Por ejemplo, palabras morales que descienden de la palabra del Señor, que evita que cometamos injusticia. A mi padre, a mi madre, sin interesar qué haga, hasta el final de sus días, ya, les tengo que dar honor. ¿Ya? Y lo explicamos también a los padres, claro. Si aman y se gozan en la verdad y no en la injusticia, a tu hijo no lo puedes flagelar. Y si le hablas mal y te das cuenta que te has errado, si tú amas la justicia y no la injusticia, tienes que pedir perdón. ¿Esto siento claro, hermano? ¿O es muy difícil el castellano que estoy usando? Yo sé que es clarito, ¿no? Lo mismo esposo, lo mismo en cualquier ámbito de nuestras relaciones interpersonales. Y así, por ejemplo, no nos desagradan las personas que realizan injusticia, sino sus acciones que constituyen pecado, que dañan a otros seres humanos. Dios a su servidor, hermanos, me amó estando terriblemente perdido en mis pecados. Su amor me alcanzó y cambió el sino de mi vida, pues por los injustos también murió Cristo. Y si imitadores de Él, con nuestras actitudes a esas personas que son desagradables para todo el mundo, si Dios nos da oportunidad, tenemos que llevarles al camino del Evangelio, que no solamente los salve, sino que después, hermanos míos, les haga cambiar las actitudes de su vida, ¿ya? Y se apoyen posteriormente, cuando crezcan, en la moral de Dios. De hecho, hermanos míos, todo esto no es camino fácil, pues solemos ser muy emocionales, pero quienes practicamos el cristianismo debemos ser más que emociones, meticulosamente hacedores de la verdad. Y sí lo podemos hacer, porque esta cualidad es parte del amor que ha sido depositado en nosotros. Ahora, no se flagele, ¿ya? Cuando no llega
a darlo. Porque es de hecho, ¿no? Usted tiene que darse cuenta qué está pasando con usted. Pero el camino, sin importar cuál sea, simplemente corre a los pies de Cristo. Ayúdame, Padre. Quiero cambiar, quiero mejorar. Y usted va a ver maravillas en su persona. Pero si usted le pide ayuda a Dios en oración, pero igualito le resbala revisar la palabra o venir a los cultos y escuchar la palabra del Señor que hace que se fue mejore, hermano, es cambiar chancho por gallinazos. Porque el cristianismo nunca ha sido magia. Ahí es cuando un creyente se da cuenta que nunca mejora, ¿no? Hay unos que sí mejoran, pero se flagelan, no mejoran, y eso está en buen camino. Pero hay otros que nunca mejoran, porque han desechado el trípode para el creyente. Oración, analizar la palabra del Señor y someterse y hacerlo como Cristo manda que hagamos. Vamos ahora al versículo 7. Versículo 7. Corintios capítulo 3 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Antes de poner una mirada selectiva en la cuarta forma positiva de amar, apreciemos que tanto en ella, la cuarta, como las demás cualidades nombradas a continuación, a todo le antecede la palabra todo. Y todo, hermanos míos, en cualquier idioma, es algo que no tiene ausencia de nada. Y sabemos, por ejemplo, que todo no lo creemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la explicación? La más razonable es que nos encontramos en un escribir en hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Una exageración que no falta la verdad, sino que con esta exageración se resalta magníficamente una cualidad. Un ejemplo, ¿ya? Predicó y su voz parecía 1000 trompetas. No está faltando la verdad, sino que está haciendo una exageración para entender que fue bien claro el mensaje, ¿no? ¿No es cierto? Jugó su partido de fútbol y parecía que en su derecha tenía a Messi y en su izquierda a Cueto. No está faltando la verdad, es una exageración para decir, wow, ha jugado magníficamente, ¿ya? O sea, no se está faltando la verdad, ese es un escrito en hipérbole. Una exageración que no falta la verdad, sino que resalta magníficamente, en este caso, esta cualidad de amar. Ahora sí, del versículo 7, hablemos del rasgo positivo del amor a nivel divino que debemos imitar. Dice, todo lo sufre. Cuando leemos lo sufre, apreciamos el término griego stego, figuradamente, que tenemos un techo, todo lo sufre, que tenemos un techo, que implica un alto grado de soportar en silencio, ¿ya? Pero, como todo techo, hay cosas que no deben pasar ese nivel, ¿no? Por ejemplo, no es amor la expresión de nuestra serranía, más me pegas, más me quieres. Esto es simplemente falta de sentido común, porque hay un techo que no debe pasar, ¿ya? No es amor, ¿ya?, aguantar abusos y dejar que otros accionen para salirse con la suya. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando se daba cuenta que le estaban tendiendo una celada, huía del lugar de los hechos. O sea, después voy a desarrollar el tema, pero busque Juan 8, capítulo 8, versículo 59. Juan 8, sin perder 1 Corintios. Juan 8, versículo 59. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, no lo dejó que se salgan con la suya, ¿ya? O sea, más o menos, voy a darle una explicación porque a veces explicar exactamente un texto
ocupa mucho tiempo, ¿no? Así que vamos a usar la forma divina del maestro. Las cosas del cielo se pueden escuchar con cosas cotidianas que nos pasan, ¿no es cierto? Voy a dejar una supuesta conversación telefónica, ¿ya? Camucha, trin, trin, camuchita. Acá no hay una camucha, ¿no? Qué bien. Camucha, te llamo para que regreses conmigo. Sé que últimamente te estuve golpeando, pero intentaré no golpearte, ya no golpearte, o golpearte menos. Regresa, mi amor. Hermano, no es un acto de amor regresar. Es no tener sentido común. Es no tener sentido común. A mí me saca chispas, hermano. Por ejemplo, mujeres que congregan, que son abusadas de esta forma, y que algunos ministros principales le digan que es pecado salirse de la casa y dejar a su marido. ¿Qué van a esperar? ¿Que las mate? O sea, a veces hermanos que no estudian a fondo las escrituras, ¿no? Y basan su doctrina en lo que ellos creen que es, ¿no? Es una tergiversación de que el amor todo lo sufre. No, hermanos míos. Todo, hermanos míos, ya lo he explicado en el idioma, tiene un techo. Y hasta Dios tiene techo. Por ejemplo, en la paciencia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo de 3 al 5. No lo busque. ¿Hasta cuándo contenderá mi espíritu contra el hombre? Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y surge una pregunta. ¿En qué sentido está escrito que todo lo sufre? Escuchen. Es un aguante más allá de lo normal, de sufrir por la persona que amamos, sea nuestro cónyuge, sea padre, sea hermano, sea vecino, sea otro creyente, sea un asesino en serie, con el fin de que ellos, escúchenme ya, no sufran peligros, burlas, daños. Por ejemplo, sufrir por otros para presentar el evangelio. Todo lo sufre. Por ejemplo, Pablo, ¿no? Usted sabe las penurias de Pablo, ¿no? Azotado, naufragio, lo golpeaban, lo amenazaban de muerte. Y él todo lo sufría. ¿Ya? Todo lo sufría. El ejemplo perfecto, el Señor Jesús, que sabiendo que al abandonar el tercer cielo y encarnar en un cuerpo humano, ¿ya?, sufriría nuestras limitaciones físicas para darles las buenas nuevas a toda la humanidad. Él profetamente sabía que al venir a un cuerpo humano iba a sufrir, ¿ya? Porque tenía las limitaciones que tiene todo cuerpo humano, ¿no es cierto, hermanos míos? Por eso, todo lo sufrió mansamente el dueño del amor, pero ojo, todo dentro de los planes divinos. He ahí el límite, el techo que nunca se debe pasar. Por eso que hay que interpretar correctamente las escrituras. John MacArthur da su opinión en este asunto y presenta la siguiente perspectiva. Aunque el pecado sea cierto, el amor intenta corregir con el mínimo de heridas y daño al culpable. ¿Ya? O sea, ¿se damos cuenta? Así usted se dé cuenta que lo que hace la persona que usted dice que ama, ¿ya?, está mal. Hermano, no le cree heridas. No daña al culpable. ¿Ya? Quien ama de verdad nunca protege el pecado, pero está dispuesto a proteger al pecador. Es su comentario. Fin de comentario. El príncipe entre los predicadores bautistas, Charles Spurgeon, predicó al respecto así: el amor no pide tener una vida fácil. El amor se niega a sí mismo. Se sacrifica él mismo para que pueda ganar victorias para Dios. Fin de su comentario. De ahí es que todo lo sufre. ¿Ya? Pero, ya sabe, el techo son los planes divinos para el creyente. Entremos a la quinta forma positiva de amar. Todo lo cree. Para lo que leemos en castellano, lo cree, el vocablo del griego koiné es pistiu, ¿ya?, que define el acto de tener fe en alguna persona o cosa. Ahora, pero caso análogo al versículo 6, ¿no?, cuando tratamos sobre la verdad. Aquí no se está refiriendo en creerle a las personas y a toda cosa a secas, sino creer en la persona divina del Señor Jesucristo
y en lo escrito en la colección de textos que denominamos las Escrituras. ¿Ya? Ahora, recordemos que estamos en un estilo en hipérbole, ¿no? Hiperbólico. Una exageración, pero sin faltar a la verdad, porque si este fuera el caso, ¿ya? Si este no fuera el caso de hipérbole, todo lo cree, implicaría en negativo que creeríamos cualquier pachotada que escuchamos y le creeríamos a cualquier cretino que dice tener la verdad, ¿no es cierto? Y en sentido positivo significaría, por ejemplo, creerle a un político o a un texto científico o a un escrito periodístico sin molestarnos en verificar su autenticidad. Todo lo cree. No, yo no me he vuelto tontito. ¿Ya? Y no es tonto creerle a Cristo, y no es tonto creer las Escrituras, lo que Cristo y las Escrituras puede hacer en otras personas. Aplicado a relaciones interpersonales entre creyentes implica, por ejemplo, no desconfiar de las afirmaciones de otros creyentes, porque aquí vemos la obra de Cristo. Yo no tengo por qué desconfiar en otro sirviente del Señor. Por tanto, ¿cómo debería ser? Porque la Biblia nos dice, ¿no? Pues sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo capítulo 5, versículo 37. En puridad de concepto, se está refiriendo específicamente a juramentos, pero marca un principio de vida, que lo que escuchamos de otro creyente, sirviente de Cristo, no nos debe llevar a desconfianza. Hay que creerlo. Yo no soy policía, yo soy su pastor, yo soy su hermano en Cristo. Si alguien me dice, pastor, ¿no puede hacer esto? Que la gloria sea el Señor, ¿no? Tengo de no estar... No, pues como si fuera zancudo que voy a picar. No, hermanito mío. El sexto rasgo magnífico de amar es todo lo espera. Para lo espera, la palabra griega coine el piso, que define tener confianza. ¿Ya? Aquí sí podemos aplicarlo a personas, incluso a sucesos. Se basa en que conocemos y creemos, se entrelaza con la pasada, en el inmenso y total poder de la gracia divina que puede hacer cambiar a personas en sus actitudes y situaciones desfavorables. Traduzcámoslo a hechos puntuales. El que ama con esperanza espera que sus familiares incrédulos reciban a Cristo y cambien. Los que amamos correctamente esperamos que los que son sometidos a disciplina eclesiástica cambien el rumbo de su vida y regresen correctamente a vivir una vida pía, ¿ya? Porque todo lo esperamos. Por ejemplo, aplicándola a nuestra relación con el Altísimo mediante la persona divina de Cristo, si bien discipulados, incluso, hermanos míos, hasta mi último suspiro, si aprendimos a amar correctamente, vamos a tener esperanza viva en la gracia de Dios para cualquier situación que venga a nuestro corazón, ¿ya? Porque todo lo espero en mi Señor. Señor, me pasé toda mi vida orándole por mi hijo. Me estás llevando a tu presencia y mi hijo aún es vil, pero yo sigo esperando. ¿Y saben por qué? Porque no espero lo que haga mi hijo, sino espero la gracia de Dios aplicada a esa persona. Qué maravillosa esa forma de amar. Que hasta cuando llegue nuestro último momento, sigamos confiando en la gracia de Dios. ¿Tendrá usted miedo cuando vaya a ser su último momento? Yo le aseguro que sí, porque si no sería innatural. Pero hasta los miedos se sosegan cuando en vida hemos aceptado ser discípulos de Cristo. Hermano, los que no aceptan ser discípulos de Cristo se asustan hasta porque un zancudo pasa por su lado. Ahora, hay personas que se asustan por cosas naturales, ¿ya? ¿No? Natural. Es una hipérbole otra vez lo que han escuchado. Pero yo he visto personas que aman a Cristo y son capaces de asustarte por un terremoto, pero cuando ven a un ser querido en peligro,
no se asustan y toman el sartén en la mano y lo ayudan, y lo ayudan, y lo ayudan, porque todo lo esperan del Señor. Qué maravillosa forma de amar. Qué maravillosa forma de amar. La séptima y última cualidad magnífica del amor dice, todo lo soporta. Vuelvo a repetir, las formas positivas. Para lo soporta, el término de griego koiné, juponemo, que define el acto de quedarse abajo. O sea, de permanecer y no escapar, implicando que soportamos las pruebas con entereza y perseveramos. Se mezcla también, ¿no? Hay una línea bien que a veces no podemos distinguir porque vuelvo a repetir, ¿no? Sabemos que Dios, la esencia es el amor, pero no la conocemos a profundidad, cada una de sus partes que son un todo, porque recuerde que en parte conocemos, pero nunca confiemos del amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta esta forma de amar? Quedarse abajo, permanecer y no escapar, soportar pruebas con interés y perseverancia. Este término, jupomeno, es un término militar que fue tomado por el apóstol Pablo para calificar el magnífico aguante a modo de legionario romano que sufría privaciones y sufrimientos. Incluso, hermano mío, los legionarios, cuando la lógica avisaba que era casi imposible la victoria, pero luchaban hasta el final por la gloria del imperio, por los estandartes de su propio regimiento. O sea, repito, estamos, hermanos, ante un festín de amor que nos capacita a soportar todo para llevar el evangelio de vida. Ahí los mártires de fe, que nos capacita, hermanos míos, para luchar contra viento y marea por la persona que amamos. Y no nos interesan los sacrificios, porque tenemos el poder de Dios para amar como Dios nos amó a nosotros. Conclusiones. Primero, Corinto, como todas las congregaciones de Cristo, costó su sangre gloriosa y preciosa derramada en la cruz. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les entregó conocimiento exacto, no simplemente para que sepan la verdad, escúchenme por favor, sino para que cambien y mejoren su forma de amar, pues su forma de amar de ellos se había pervertido. Segundo, recordemos, aunque no comprendamos siempre por qué suceden las cosas, sí es posible obedecer el rastro escritural de la forma correcta de amar, aunque nos cueste. Tercero, recordemos, si fallamos en nuestra forma de amar, desorientamos a nuestros familiares, desuniremos a nuestra congregación, fallaremos en custodiar el testimonio de nuestra iglesia y seremos espectáculo desagradable para nuestros ángeles. Una última exhortación. Si en algo detectamos que estamos fallando, por ego, por soberbia, por ignorancia, por desidia, por un dolor en el alma sin resolver, solo hay un camino valedero. Pida de ayuda al Señor en oración, rehaga su rumbo, sométase a los métodos escriturales. Y uno de los métodos escriturales es pedir consejería para ayudarnos en ese caso, por lo cual nos damos cuenta que R con R guitarra, nuestra forma de amar flagela a las personas que debemos de cuidar. Y si luego de escuchar el mensaje se dio cuenta que va por buen camino, sienta voz, pero no se confíe, porque el enemigo no va a cesar en sus ataques. Tampoco nuestro pecaminoso corazón de colaborar con él y el sistema del mundo, siempre nos va a querer capturar. Inclinen su rostro, vamos a orar. Usted ha escuchado estas cualidades positivas. Algo de esto le está faltando, hermano. Algo de esto tiene que mejorar.
Si usted se da cuenta que le está faltando, pero reacciona y se acerca a Cristo para decirle que siga mejorando, sienta gozo, hermano. Pero usted se da cuenta que está fallando y sigue en sus 13, y sigo en sus 13, algo malo está pasando con usted. Yo le recomiendo que corra a los pies de Cristo. Llórele, pídale, sométase. Alguien desea que, por alguna de las cosas que he escuchado, desea que toda su congregación en pleno ore por él o por ella, levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted ha visto la mano levantada. Usted sabe, Señor, antes que ellos levanten su mano en lo que están fallando. Ayúdelos, Padre. Ayúdelos. Señor, y aquellos que no levantaron su mano, que se dan cuenta que van por buen camino. Y aunque a veces más es lo que les hacen que hacen, pero corren a sus pies, Señor, a pedir perdón. Señor, déles gozo. Pero si ven que esto continúa mucho tiempo, ayúdelos, Señor, para que pidan ayuda, porque somos una familia espiritual. Señor, y siempre oramos también por de repente alguien que se da cuenta que está mal, pero está tan mal que hasta vergüenza ya tiene reconocer que está mal. Si ese es el caso de alguien de acá, ayúdenos, Padre, porque no existe hombre que sea intermediario con usted. Padre Santo, solamente es el Señor Jesucristo. Señor, sabemos que su Espíritu está trabajando en nosotros. Señor, si en ese momento, permita que cuando esté en su casa, sola, sea el momento. Ayúdelo, Padre, para que broten lágrimas en sus ojos. Ayúdelo, Padre, para que bote palabras sinceras pidiéndole ayuda. Así le oramos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.